Buenos días, Uchilora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Javier. Buenos días a todos y a todas. Bueno, el tema es el Consejo Nacional de la Magistratura y su sesión de ayer. El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo que decidió inhibirse, pero insistió en su actitud contra la magistrada, lo cual evidentemente enojó a varios miembros del Consejo, no solo a los del partido de la oposición. Por lo menos a 3 más, según lo que supimos. Uno lo hizo públicamente, que fue Reinaldo Pared. Los otros, que se dijo que se enojaron, fueron Radamés Camacho y, sorpréndanse, Fran Soto. Y Fran Soto. Sí. Pero se entiende que se enojen, porque es evidente que el plan de que no haya ni siquiera un voto de disidente en ningún tribunal, ni ningún fiscal que quiera estar averiguando hechos, a ese propósito le afecta la forma torpe en que el procurador está manejando la situación. Él está echando un jabón en el sancocho, creyendo o queriendo ayudar, pero está dañándolo todo. De ahí el enojo, que ya no lo disimulan. Pues este hombre está dañando esto. Ya le había echado el jabón al sancocho. Claro. La vez pasada. Claro. Le dieron un colador para que lo sacara y comenzó a batir. A batir el jabón adentro. A batir el jabón adentro. Entonces, Qué bárbaro. Lo primero es que Rodríguez negó que haya violado la ley del propio Consejo Nacional de la Magistratura al lanzar imputaciones contra la magistrada Miriam Germán, y dijo que se disculpaba ante ella como mujer y como madre, pero no como jueza. Estamos hablando de alguien que se refirió, dijo como madre, ¿verdad? De alguien que el lunes se refirió a un hijo de ella, dando el nombre y inculpándolo de ser testaferro y además vago, porque repitió varias veces, nunca ha trabajado, ocultando que ese joven tiene un diagnóstico de autismo y retardo. Sí. A eso no se refirió, por supuesto. Entonces, alegar que no violó el reglamento que tiene fuerza de ley del mismo Consejo Nacional de la Magistratura es decirle a los demás, eso es insultar no solamente al país, es insultar a los demás miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que junto con él aprobaron el reglamento que él violó de manera clara. Ese reglamento prohíbe que se hagan objeciones a candidatos a jueces con informaciones anónimas, con denuncias anónimas. Una condición, un requisito ineludible es, si alguien pone una objeción, que diga quién es y en qué se basa. Entonces, él se inventó, la mayoría de los dominicanos, por no decir todos, están convencidos de que la denunciante que él dice no existe y que la carta que él leyó no le escribió ninguna otra persona. Porque esta es la fecha que no lo ha dicho. El reglamento le obliga a decir quién dio una información que imputa a un juez. Y no solamente no lo dijo cuando lanzó las imputaciones, sino que no lo dijo ayer tampoco y no lo ha dicho hasta este momento. Sería bueno, una pregunta para José Manuel Paliza. Él dio la información en la reunión del Consejo Nacional de Magistratura de quién firmó esas comunicaciones, como se lo exigió el propio José Manuel Paliza en la reunión del lunes pasado y en la entrevista que se le hizo a la magistrada Miriam Germán. Esa es una pregunta ahí que está pendiente y que habría que hacerle. Entonces, la otra de las varias violaciones a ese reglamento que tiene fuerza de ley que él hizo y a los cuales no se refirió, bueno, dice que él no violó ninguna ley. Sí.
Bueno, ese reglamento aprobado por él mismo y por todos los demás dice que para presentar una objeción ante un juez, primero tiene que ser en privado y segundo tiene que entregar los elementos de prueba que tiene para que el juez imputado pueda ejercer su derecho a la defensa. Es una cosa elemental. Eso en justicia nadie osa discutirlo. Entonces, él decirle al país y a los demás miembros del Consejo que él no violó ninguna ley. Sí, le está diciendo estúpidos, ¿verdad? Sí. O está creyéndolo, o está creyendo que todos los ciudadanos de este país somos estúpidos. Entonces, dice, hoy me disculpé sinceramente, ¿verdad? Y entonces ahí admite una falta grosera contra los demás miembros del Consejo. Dice él, hoy me disculpé sinceramente ante los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y especialmente ante el presidente de la República por la manera sorpresiva, sin que las pruebas con las que contaba y los asuntos que abordé fueran del conocimiento previo de los demás miembros del mismo. Sí, le estoy diciendo, aquí yo hago lo que me da la gana, estos son unos peleles toditos, sí. Comenzando por el presidente. Sí. Que además no lo detuvo y eso el presidente va a tener que oírlo, yo creo que en el resto de su carrera política. Usted no lo detuvo sabiendo que estaba violando la ley. Y si usted no sabía que estaba violando la ley, es peor entonces. Porque usted es el presidente de la República, el presidente del Consejo, participó en la elaboración de esos reglamentos para las entrevistas a los jueces. Y usted sabe que lo violó en varias formas. Entonces, él, después de admitir eso, de que él no le dio la información, estamos hablando de que él dijo que él recibió la carta de esa supuesta detective, ¿verdad? Porque una mujer que hizo un espionaje que ni James Bond lo hace él solo, todo ese espionaje. Entonces él dice, después de decir que él no le había consultado eso, dice que él no violó el reglamento. Él mismo dijo que esa supuesta carta él la recibió el 18 de diciembre del 2018. Y él está admitiendo ahí que los demás miembros del Consejo no la conocían. Y todavía tiene el tupé de decir, y yo no violé ningún reglamento. Él tenía un arma oculta que la tiró cuando estaba en la cámara de televisión sin que los demás supieran, según él. Cuando, como tú dices, el propio reglamento y el Consejo Nacional de Magistratura insistió en eso, se establecieron claramente los plazos para las impugnaciones. ¿Y qué es lo que se busca con esas impugnaciones? Bueno, que aquel o aquella que tenga algún tipo de objeción con los jueces que son evaluados o posteriormente con los candidatos, presenten ante el Consejo Nacional de la Magistratura sus cuestionamientos, sus impugnaciones, que el Consejo de la Magistratura lo pueda ver, pero esto es, sobre todo, para cumplir con lo que está ahí en el reglamento y, en segundo lugar, para dar la oportunidad al legítimo derecho a la defensa que tiene todo ciudadano, es decir, que se lleve a cabo un debido proceso de forma tal que quien es acusado, quien es impugnado, tenga el tiempo, primero en privacidad con los demás miembros del Consejo Nacional de Magistratura, de preparar su defensa, de argumentar. Ese tiempo no se le dio a la magistrada. La mejor prueba de que ellos todos, comenzando por él, saben que él violó el reglamento, es la campaña que tienen los mecanismos de comunicación que maneja el gobierno. La campaña consiste en decir, oh, pero los que hablan de transparencia no quieren transparencia, mira, no quieren que cuestionen a la juez. Sí. Cuando nadie ha dicho eso. Yo no he visto una sola opinión que diga, no debieron preguntarle nada, ni debieron acusarla de nada. No. Sí. Todo lo contrario. Deben hacerle todas las objeciones e imputaciones que quieran, siempre y cuando lo hagan legalmente, en los plazos que dice el reglamento que aprobaron ellos mismos. Y con la condición de que ninguna denuncia sea anónima. Es un acto de irresponsabilidad suprema. Entonces dicen, no quieren que la cuestionen. Sí, señor, todo el mundo quiere que cuestionen
a ella. De lo que nos quejamos es de que nos cuestionaron a los otros. Exactamente. Porque él, por ejemplo, que le saca la amistad con Díaz Rúa, que ella fue la primera que dijo, yo me inhibo porque yo soy amiga de esa persona. Que no era un secreto. Y la única vez que votó, hasta donde yo recuerdo, en una decisión, fue cuando el gobierno le prohibió a la fiscal Jenny Berenice Reynoso, es decir, cuando el Distrito Nacional tenía una fiscal de verdad, que le estaba haciendo una investigación por corrupción a Díaz Rúa, le ordenaron que no lo podía, le dijeron que no lo podía investigar. Y entonces ya apeló a la Suprema Corte de Justicia. Y esa sala penal que dirige Miriam Germán Brito apoyó lo que hizo la juez Cristo, que después la tuvieron hasta que sacar de la justicia. Y le ratificaron a la fiscal la prohibición de investigar a Díaz Rúa. ¿Y quiénes fueron los que dieron ese voto favorable? Ella votó en contra de que no dejaran a la fiscal que lo investigara. Es decir, ella votó a favor de que la fiscal siguiera investigando a Díaz Rúa. Ahora, el procurador obviamente no va a referir eso. ¿Y quiénes votaron para que atajaran a la fiscal del distrito en la investigación a Díaz Rúa? Fran Soto, el secretario del Consejo de la Magistratura, Alejandro Moscoso Segarra e Hirojito Reyes, los 3 jueces que vienen del Partido de la Liberación Dominicana. Y él, que dice que tiene que proteger ese gran caso de Odebrecht, no puso un solo reparo a ninguno de esos 3, a los 3 que favorecieron a Díaz Rúa, porque él ahora quiere confundir que ella está tratando de tumbar el expediente Odebrecht. Pero perdón, espérate. Ajá. Entonces, él niega, primero, violaciones evidentes que él cometió al reglamento. Viola el asunto, la prohibición de que se presenten imputaciones sin el nombre de una persona responsable. Vuelve a criticar a Miriam Germán Brito por ser amiga de Díaz Rúa. Y dice, tengo el deber de custodiar el caso de corrupción más grande de la historia, el caso de Brecht. Qué raro cumple él el deber de custodiar el expediente de Odebrecht, que se resistió a mandar a hacer las auditorías de las obras para encontrar las sobrevaluaciones por las cuales Odebrecht repartió aquí cientos de millones de dólares. Él no lo quiso investigar y lo hizo a regañadientes, pero no con tiempo para que eso forme parte de ese gran proceso de corrupción que él dice que tiene que custodiar. Oiga, qué custodio. Oiga, qué custodio. Él está igualito al guardián de la Constitución. Oiga, qué custodio. No quiso investigar las sobrevaluaciones que vienen de los sobornos. Para eso pagó soborno la Odebrecht. Y él no quiso investigarlo. Oiga, cómo custodia él el gran caso de Odebrecht. Pero no solamente eso. Él no quiso interrogar a los sobornadores confesos, es decir, a los brasileños que confesaron que ellos pagaron los sobornos aquí. Él pidió una autorización del juez y el juez se la dio y se quedó callado. Eso, un hombre que figurea tanto, se quedó callado, no habló de que él solicitó eso y de que le dijeron que sí. Quizás estaba esperando que le dijeran que no, para entonces decir, pero fue el juez que no me dejó. El juez se la dio, la autorización, y él prefirió no interrogar, que no se interrogara en el juicio a los que pagaron los sobornos. Oiga cómo custodia él el gran caso de corrupción. Y naturalmente, que si de una persona tiene que estar agradecido Víctor Díaz Rúa, es del procurador Jean Alain Rodríguez, que no quiso averiguar las sobrevaluaciones de las obras, ni quiso que vinieran a declarar
los sobornadores confesos. Quizás no lo hizo para proteger a Díaz Rúa, sino a los que todavía no están, o a los que él no incluyó en ese expediente, que él dice ser el gran custodio. Entonces, no le hizo medio cuestionamiento a ninguno de los tres que estaban ahí, que fueron los 3 votos con los que se impidió que la fiscal de verdad, Jenny Berenice Reynoso, continuara una investigación por corrupción a Díaz Rúa. Y ahora quiere presentarse ante el país. Él pensará que los periódicos no existen, que los archivos no existen y que la memoria no existe. Mira, incluso él usa un argumento que también ha sido utilizado por otros sectores aquí en el país, que procuran amparar o defender esa práctica del Procurador General de la República. Y es el argumento de que en otros países ese tipo de interrogatorio que se va a lo más profundo y cuestiona y busca información con relación a quienes aspiran a mantenerse en una instancia del Poder Judicial o llegar a una instancia o una alta corte del Poder Judicial, ese tipo de práctica es muy común en esos países. Y bueno, uno ha escuchado este argumento de sectores que indican que en los Estados Unidos, cuando se evalúa a aspirantes a jueces o a personas que quieran continuar en la justicia, se hace esos interrogatorios, esas investigaciones e interrogatorios que a muchos le pueden parecer difíciles desde el punto de vista del procurador. Ahora, hay 3 cosas que hay que insistirle al Procurador General de la República, en el sentido de que sí, que efectivamente en otros países eso se hacen interrogatorios duros y difíciles a los que aspiran a llegar a la justicia. Como lo que le hizo a Mocoso Segarra y a Fran Soto. Pero se hacen cumpliendo con las leyes y la Constitución, se hacen respetando el debido proceso. Claro. Y no son interrogatorios selectivos, porque ciertamente aquí dentro de todos estos aspirantes estamos hablando de 10 jueces que fueron evaluados de la Suprema Corte de Justicia, que incluso cuando nosotros vimos el interrogatorio, cuando yo vi el interrogatorio o la entrevista a la magistrada Miriam Germán, dije, bueno, pues el procurador viene duro y va a venir duro con todos los demás jueces, porque los habrá investigado también. Los investigó con relación a su patrimonio, a si pueden justificar o no su patrimonio, como eso fue lo que tú pensaste, ¿no? Eso fue lo que yo pensé. Lo va a interrogar con relación a casos anteriores, porque, por ejemplo, a mí me hubiera gustado saber de uno de los jueces que está ahí, que anteriormente fue fiscal, qué pasó con una negociación que ese juez en su condición de fiscal había hecho con una condenada por vínculo de narcotráfico, con Zobeida Félix, y que dio muchísimas informaciones donde muchísimas personas del mundo político estaban involucrados. ¿Qué pasó con ese expediente que presentó el Ministerio Público, que representa el propio procurador? Pero eso no salió, es decir, es un tipo de investigación de manera selectiva. El procurador insistió no solo en presentarse como protector del caso de Odebrecht, sino en hacer ver, y es interesante ver esto, cuando él se autodenomina en una especie de apología de su trabajo y de su desempeño. Sí, porque él se piropea mucho él mismo. Tengo el mandato por ley de velar por la integridad, imparcialidad, independencia y objetividad de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Mi única motivación en todo momento fue cumplir con la tarea que me ha sido encomendada, mi trabajo. Es decir, fue todo un discurso donde al final lo que te queda es tú ver que hay una disculpa, pero la disculpa que no es ninguna disculpa. Sí, él se disculpa porque no fue capaz de comprender la ignorancia del Consejo Nacional de Magistratura y de la población, que no se dieron cuenta de su entrega y su vocación y disposición de preservar una justicia integrada por jueces independientes e imparciales. Es decir, es un acto lamentable que tuvo sus reacciones. Bueno, y ayer se vieron esas reacciones. A mí me parece que lo que él está haciendo es una línea trazada. Es una línea trazada.
Lo que pasa es que lo ha hecho tan mal que ha desacreditado el proceso. Y por eso el enojo de varios miembros del Partido de la Liberación Dominicana que forman parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Por ejemplo, ayer Vinicio Castillo Hijo puso un tuit. Vamos a ver ese tuit. Sí, vamos a ponerlo. Sí. Míralo ahí. Dice Vinicito Castillo, está dice, tapado por el logo. es que es el de abajo, sí. Sí. Dice, hizo bien Jean Alain en inhibirse en evaluación a Miriam Germán y reconocer su error. No debió, a mi juicio, después de hacerlo, volver a reiterar críticas por relación de amistad de la magistrada Germán con Víctor Díaz. Reinaldo se molestó, no era el escenario para volver a atacarla. Entonces, el que está arriba, Reinaldo entonces responde al tuit y le dice a Castillo, así es, en el Consejo Nacional de la Magistratura se acordó que solo se informaría, que se abstendría de todo lo relativo a Miriam Germán. Ajá. Pero después Reinaldo agregó otro tuit. Espero que sea ese, no. Sí, hacer referencia. Dice, hacer referencia de nuevo al vínculo de Miriam Germán, Víctor Díaz y el caso de Brecht es de la responsabilidad exclusiva y personal del magistrado Jean Alain Rodríguez. Pero es que además, él mismo dice, cuando lanzó sus imputaciones, que la carta de esa supuesta ciudadana, que duró, según lo que dice él mismo, 1 año y 4 meses investigando, espiando a la magistrada, él la recibió el 18 de diciembre. Lo estoy repitiendo adrede, porque es un dato clave. Y admite ahora que él tiró eso ahí en la sesión pública, sin haberlo consultado. Eso, además de ilegal, no es que tenía que consultar, sin habérselo presentado al resto del Consejo. Él se guardó ese puñal para enterrarlo frente a la Cámara, lo cual ciertamente es un insulto y un irrespeto a todos los demás, al país ni hablar, pero a todos los demás miembros del Consejo de la Magistratura, pero que entre esos miembros está nada menos que el presidente de la República, que lo dejó hacerlo. Incluso cuando Josefa Castillo se para decir que él está violando la ley, el presidente la ataja y dice, no, déjala a ella que responda. ¿Cómo que déjala que responda? Entonces, hay que señalar que la única forma que ha encontrado la maquinaria propagandística del gobierno de decir algo, es decir, que los que quieren transparencia no quieren que le pregunten nada a Miriam Germán, que es una mentira igual que las que dice el procurador. Lo que queremos es que indaguen a todo el mundo, a todos, ¿verdad? Que investiguen, y tal y como tú dijiste, uno de esos jueces que ha favorecido a Víctor Díaz Ruiz y a Félix Bautista en todas las ocasiones que han tenido que tomar decisiones, en todas. Hoy, ¿cómo es que no hay preguntas para ellos? Ni indagaciones, ni espionaje, ¿verdad? Entonces, ese argumentico hay que advertírselo a la gente, qué es lo que significa. No quieren transparencia, no. Él no quiere dos cosas, ni respetar la ley para sacar, porque todo esto es un plan que no es de Jean Alain Rodríguez, que es de sacar a Miriam Germán, porque ya no quieren ni siquiera votos disidentes, ni eso. Eso es el fondo de todo esto. Sí. Ahí la gran mayoría del Consejo de la Magistratura está al tanto de qué es eso lo que se está haciendo. ¿Tú sabes qué? Y quieren hacerlo. Sí. Lo que pasa es que se ha encontrado un actor muy torpe para interpretar el papel. Demasiado torpe, y por eso que están bravos con él. No es por las violaciones que ha cometido. ¿Tú sabes? Es por lo torpe que ha sido, desacreditando lo que ellos también quieren hacer.
que es, repito, lograr que en la justicia no haya ni siquiera votos disidentes. Pero ya... Y eso debe preocuparnos a todos los dominicanos, porque ¿qué piensan hacer además de todo lo que se ha hecho en materia de corrupción y de impunidad? ¿Qué quieren hacer de aquí en adelante que no quieren ni siquiera votos disidentes en la justicia? ¿Qué es lo que quieren hacer? Más de lo que se ha hecho, pero todavía más. Y entonces ahora tener a un procurador que, bueno, ha puesto a los incondicionales que le ha puesto en la Procuraduría a tuitear con unas fotos, con unos afiches como de campaña que son muy elaborados, que lo ponen a él mirando a lontananza. Dice, yo creo en él. Es una cosa... Pero no, es que es torpe. Sí, es que en muchas de sus acciones, en esta y en otras, parece más un aspirante a un cargo público que un procurador general de la República desempeñando su trabajo. Mira, yo creo que esas declaraciones ayer del Procurador General de la República tienen que llevar al Consejo Nacional de la Magistratura en pleno a ser mucho más claro y transparente con la ciudadanía. En el siguiente sentido, Uchi, parece ser que ayer, bueno, el Fran Soto lo decía al inicio de la rueda de prensa, los dos grandes temas fueron el de revisar los 90 candidatos y ver cuáles salían, cuáles reunían las condiciones y crear una comisión para evaluar y hacer una preselección de los candidatos que aspiran a llenar los cargos vacantes en la Suprema Corte de Justicia. Esos fueron los dos grandes temas que presentó Fran Soto y dijo, bueno, y Jean Alain quiere plantear un tercer tema que él planteó, que él abordó en el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué quiere decir esto? Que el Consejo Nacional de Magistratura, por lo que salió públicamente, el senador Paliza deberá aclarar esto, pero el Consejo parece que no abordó en toda su profundidad el tema de Miriam Germán. Y ahí entonces el Consejo tendría que ver, ante la posición que ha asumido el procurador de que él no violó el reglamento, ¿qué dice el Consejo Nacional de Magistratura? ¿Violó o no violó el reglamento? Tiene que haber una decisión sobre eso. Exacto. Y tiene que haber una decisión además del Consejo sobre el recurso que elevó Miriam Germán de violación a varias leyes, entre ellas la ley de la relación de la administración pública con los ciudadanos y la falta de objetividad del Procurador General de la República. Reinaldo Paredes decía, es responsabilidad exclusiva y personal del procurador lo que él dijo ayer. Ahora, no, ¿qué dice? ¿Qué dice el Consejo Nacional de Magistratura? Exclusiva. Tiene que pronunciarse el Consejo a partir de una decisión que ese órgano tiene que tomar. Sí, porque no fue en el Comité de Base de las Cañitas que él dijo eso, fue en el Consejo Nacional de la Magistratura, en el Palacio Nacional que lo dijo. Y todos callados, dejándolo hacer. Así es. Entonces ahora di que no, eso es la responsabilidad de él. Repito, tan bravo con él porque su torpeza echó a perder el allante, porque el plan no lo echó a perder, la van a sacar. Bueno, pero no solamente, yo creo que la tienen difícil en pero no solamente a ella, ahí no va a haber una persona que ellos puedan sospechar que pueda dar un solo voto disidente ante nada que ocurra. Es que esa es la realidad, pero el Consejo tiene que pronunciarse sobre todo esto. Y la irresponsabilidad de permitirle violar el reglamento, la ley, violarlo todo, incluso de insultándolos a ellos, diciendo cosas que según él no le enseñó a ninguno de los otros, porque es él que dice que no se lo enseñó, él mismo. Entonces, el Consejo Nacional de la Magistratura va a callar. Este barco se hundió. Vamos a hacer una pausa. Tenemos dos invitados en nuestros dos espacios estelares de hoy. El senador José Ignacio Paliza, miembro del Consejo de la Magistratura, y el economista José Rijo Presbot, experto en temas presupuestarios. Con él vamos a hablar del endeudamiento. ¿Cómo va el endeudamiento en los 2 meses y pico que van de año? Porque le da seguimiento día por día. Y con José Ignacio Paliza, obviamente, le vamos a pedir que nos cuente todo lo que pasó en el Consejo de la Magistratura
y le vamos a hacer algunos cuestionamientos, sobre todo, si matemáticamente la inhibición de uno de los miembros del Consejo saca automáticamente de juego a Miriam Germán, o si se necesita para confirmar a un juez actual los 8 votos del Consejo, o si se necesita que mayoría más 1, 5 votos, o 4 votos. Vamos a ver, porque el procurador Rodríguez no puede sacarle el solo. Eso solamente va a funcionar si es parte de un plan de todos los 6 miembros oficialistas que tiene el Consejo de la Magistratura. Y una omisión que hubo ayer. El presidente de la Suprema Corte, cuestionado porque vio impertérrito cómo el representante del Ministerio Público le hizo un espionaje a una juez de la Suprema Corte de Justicia y después violó la ley para imputarla, había dicho que él iba a fijar posición en la reunión de ayer martes y no lo hizo.